oportunidad que nos da esta noche de reunirnos para escuchar de su palabra. Yo hubiera querido que hubiera seguido predicando, la verdad. Estaba bonito. Precioso mensaje que el Señor le ha revelado a mi hermano, el cual nos ha predicado muy hermosamente esta noche. Para que hubiera sido una vigilia, porque aunque leyó poco, pero el pozo es hondo, dijo aquel, y hay bastante agua de donde sacar. Voy a tratar de, como decía Manudo, de bombardear rápido porque el tiempo se va y es un mensaje muy profundo y el Señor le ha dado a mi hermano muy hermosamente. Y creo que todos hemos entendido la palabra del Señor. Quiero confirmar con la ayuda del Señor, si alguno vino un poco después de la hora y no escuchó, Efesios 5, versículo 1 y 2, fue lo que mi hermano leyó esta noche. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, fíjese que en el contexto histórico de los de Éfeso no era un asunto fácil. Quiero ver si en 5 minutos logro sacar esto para entrar en contexto de lo que Pablo está explicando aquí en lo que hemos leído. Mire, la ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria y una de las, como mi hermano ya lo había mencionado, una de las mayores metrópolis que Roma tenía. Al punto que el comercio era muy abundante y variado en esa zona. Esa zona era bastante comercial. Se estima que alrededor de 20,000 personas vivían aproximadamente en ese tiempo en la ciudad. Pero aparte de que era muy rica en comercio, tenía también unas cualidades muy feas que no distan mucho del tiempo en el que nosotros vivimos ahora. Empezando porque dentro del pueblo de los efesios era un pueblo idólatra. Era un pueblo de hechiceros donde la brujería reinaba dentro del pueblo. Bueno, ¿de dónde se ha inventado eso, hermano? Mire, en Hechos 19 dice la Escritura que mientras que Apolos estaba en Corinto, Pablo llega a Éfeso y dice que encuentra allí a unos creyentes y les hace una pregunta muy importante y les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni sabemos que existe Espíritu Santo, dijeron, y eran creyentes. Y entonces les dijo Pablo: ¿y ustedes en quién fueron bautizados? Ah, en el bautismo de Juan, le dijo. Ah, pero Juan bautizaba, le dijo, para remisión de pecados, anunciando a aquel que había de venirle. Y ese que iba a venir, ese es Cristo Jesús, dijo, y lo bautizó en el nombre de Cristo. E imponiéndole las manos, dice, fueron bautizados del Espíritu Santo también. Preste cuidado porque vamos a ver el contexto de lo que aquí menciono. Pero resulta que eran cerca de 12, dice, y los mandó. Y luego de ello, Pablo, dice la Escritura, que hacía prodigios y milagros en Éfeso, que llevaban sus paños a los enfermos y los enfermos se sanaban por el sudor del pañuelo de Pablo. Y más allá de eso, dice que hasta los demonios huían y eran reprendidos por la palabra del apóstol Pablo. Pero dice la Escritura que habían de un Esceva allí unos hijos que eran exorcistas ambulatorios, que viendo lo que Pablo hacía, quisieron imitarlo.
como lo que estamos hablando nosotros hoy esta noche. Y dice que llegaron a la casa de uno y comenzaron a decir en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio que estaba en el muchacho le dijo: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y dice que dominándolos a ellos salieron chulones corriendo de la casa. Mire qué tremendo. Porque en el contexto espiritual, como dice aquí el pasaje donde hemos leído, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, las tinieblas deben de conocer quién es usted. Aleluya. Las tinieblas deben de reconocer a quién usted ha creído y de quién somos hijos. Porque aquellos no sabían, el mal espíritu, quiénes eran esos. Pero dice Pablo que entrando en la sinagoga habló con denuedo durante 3 meses y contendió contra ellos. Hasta una escuela de brujería tenían ahí, en la casa de uno llamado Tirano, dice. Por 2 años pasó Pablo contendiendo contra ellos en cuanto a que ellos eran unos grandes idólatras. Mire qué complicada la situación de los hermanos creyentes en medio de todo ese relajo que había en esto. Pero vámonos más allá, mire. Dice que entonces estaban unos artesanos que hacían unas imágenes de la diosa Diana y de la imagen de Júpiter. Y como Pablo venía anunciando el evangelio y diciendo que los ídolos hechos de mano no eran dioses, se les estaba cayendo el negocio a esta gente que estaban haciendo esas estatuas. Entonces no les gustó y se fueron a meter allá donde Pablo estaba en el Coliseo y comenzó a contender contra ellos, y dice que todo el pueblo que estaba ahí reunido gritó por casi 2 horas diciendo que era Diana la gran diosa de los efesios. Mire qué tremendo que quisieron ahí hacer un alboroto grande. Aún el escritor dice un alboroto no pequeño, dice, en Éfeso. Grande diosa de los efesios. Porque todo el mundo, imagínense gritando, así como en un estadio gritan gol, todos gritando, grande es Diana, diosa de los efesios, por casi 2 horas ahí. Que Pablo dice, y nadie podía hablar hasta que uno les hizo silencio para tratar de arreglar el asunto, porque estaban ahí en un alboroto grande, porque nadie quería reconocer que el único y soberano Dios era el que Pablo había llegado a predicar. Ese era el asunto y el problema en el que estaban. Y la iglesia que estaba naciendo allí en Éfeso tenía la obligación de marcar la diferencia. Pablo escribe la carta no para enseñarle a los hermanos de Éfeso cómo salir huyendo en medio de la sociedad que los aglomeraba, sino para que marcaran la diferencia, de que se reconociera que dentro de ellos había una creencia en alguien supremo y diferente que la Diana que tenían ahí metido. Por eso vemos que del capítulo 1 al 3 vemos a un Pablo exhortando a los hermanos de Éfeso en cuanto a las cosas que debían de quitarse. Es decir, Pablo en los primeros 3 capítulos les habla de la identidad que ellos deberían de tener como hijos de Dios. Y del 4 en adelante, Pablo les habla de la conducta, cómo debían de conducirse en medio de esa sociedad perversa en la que estaban ellos ahí congregados. Ahora no dista mucha diferencia, si no veamos solo el tiempo en el que estamos ahorita. Y por allá sacan a uno que ya no es Diana
pero allá lo andan paseando en las calles y multitudes se reúnen también para darle adoración y todo, porque nadie quiere reconocer al Dios que ahora usted y yo hemos creído. Y allá lo va a ver, miren, en las procesiones, allá vestidos de morado, de púrpura, en las calles. Entonces, vamos ahora a entrar en lo que estamos ahora. ¿Cómo entonces limitamos a alguien que nadie ha visto? ¿O quién ha visto a Dios aquí? Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. ¿Sí dice que allá afuera? Haciendo referencia que el niño o la niña es igualito al papá o a la mamá. Y de repente hace una rabieta a la niña y se jala el pelo y tira por allá y dice, igual a su tata salió, dice. Ahí dice. Igual a la mamá salió, dice. ¿Por qué? Porque vemos rasgos similares entre uno y otro. Cuando la Escritura Pablo dice, sean imitadores de Dios, ¿cómo podemos imitar nosotros a Dios que no lo hemos visto? Pues mire, en cierta ocasión le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, le dijeron. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no lo conocéis. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces nosotros a Cristo lo conocemos y sabemos de su obra aquí en la tierra y sabemos cómo Cristo nos modeló el ejemplo que debíamos de seguir. Ahora bien, hay dos tipos de atributos muy importantes. En cuanto al concepto de Dios, hay unos atributos que se llaman naturales o que son atributos exclusivos, no comunicables de Dios, que le confieren a Dios su deidad. Por ejemplo, la parte de la eternidad de Él, la autosuficiencia, la soberanía, son atributos que Dios no los comparte con nadie. La omnipresencia, la omnisapiencia y la omnisciencia son atributos o cualidades naturales de Dios que no las comparte con nadie, ni nadie las puede imitar. Pero hay ciertas cualidades que son atributos comunicables de parte de Dios. Y esos son los que Pablo resalta que la iglesia debe de imitar, porque Cristo los modeló a la iglesia. Vamos a ver. Fíjese que una de las cualidades que Dios tiene es que Dios es juez, pero no es una cualidad que nos manda a imitar. Así que nadie acá en la tierra viene como un juez sobre otro, porque la misma Biblia nos enseña, no juzguéis para que no sea juzgado. Siendo, aunque es una cualidad de Dios, no es una cualidad imitable para los cristianos. Bien, entonces, vámonos a la parte de los que sí son imitables. Mire, en 1 Juan 4:11 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una de las cualidades imitables de nosotros hacia el Padre es el amor. Por eso, en Juan 13:34 dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, cuando el Señor refiere eso como yo, es decir, así como me lo vieron a mí, así también ustedes deben de replicarlo entre ustedes. Por eso es bien importante ver cuando el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque el amor que la Biblia enseña no es aquel que yo amo porque me aman, yo amo porque me dan a mí, sino es un amor incondicional. Y eso es lo complicado,
Porque cuando recibimos un agravio muchas veces, lo que menos tenemos deseo es de amar al otro. Lo que menos a nosotros nos nace es sentir amor por aquel que nos ha hecho algún reproche. Entonces, allí es donde se prueba el verdadero amor, o si somos nosotros también buenos imitadores del Señor. ¿Por qué razón? Porque el que solamente ha creído en el Señor y está espiritualmente imitando a Cristo, es capaz de decir: Padre, no les inculpes este pecado mientras le están lloviendo las pedradas encima. Solo el que de verdad está en el mismo sentir del Señor puede decir: perdónanos porque no saben lo que hacen, aunque lo han azotado. Entonces, el amor al que está haciendo referencia es un amor que trasciende la parte de los beneficios o las recompensas que podemos recibir del otro. Pero hay otra cosa más importante que va a adosar al amor, y es el perdón. Y mire, si hubiera una regla, un aparato que midiera cuánto amor tenemos todos, yo le aseguro que estaría basado principalmente en el perdón. ¿Por qué? Porque si usted quiere saber cuánto ama, lo va a medir con la capacidad que tiene de perdonar. Cuanto más usted ame, más capacidad de perdonar va a tener. Porque todo va en proporción igual. Entre más amor, un corazón más perdonador va a tener. Y si usted no puede perdonar, usted no tiene amor. ¿Por qué razón? Primera de Juan 4:8 dice que el que no perdona no ama. En el sentido de que el amor va relacionado con el perdón. Y por eso es la frase de tal manera amó Dios al mundo, que no importó al Padre la cantidad de agravios que usted y yo pudimos haber hecho, todos nos cargó el peso de sus pecados y mis pecados en el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habiendo él sido sin pecado y sin mancha, se volvió pecado por el amor que el Padre tuvo hacia nosotros. No le fue fácil a Dios perdonar las cosas, porque hay una cuestión que limitaba el que eso fuese sencillo para Dios, y era su justicia, porque todos los que obran maldad por justicia de Dios se merecen un castigo eterno. Pero el Padre, no tomando en cuenta los agravios que usted y yo pudimos haber hecho, cargó como chivo expiatorio a Jesucristo como cordero inmolado, para que usted y yo fuésemos perdonados de un momento de separación entre Dios y los hombres, al punto de que usted y yo estábamos destinados a estar separados de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Pero la muerte y el sacrificio de Cristo vino a reconciliar esa separación y a permitir que ahora lo que estaba lejos se acercara la misericordia de Dios a nuestra vida. Aleluya. Mire qué complicado es eso, porque a la verdad, si Jehová hubiese obrado en su sola justicia, sin importar el amor o el perdón, todos hubiéramos salido condenados. Pero prevaleció el amor y el perdón de Dios,
para no tomar en cuenta, porque aún hasta si Hitler, como un gran genocida, hubiese creído el evangelio, la multitud de homicidios le hubieran sido perdonados por la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz del Calvario. Aunque nosotros a nuestros ojos dirán, ese no tiene perdón, pero en la sola amor de esa manera tan grande e incomparable amó Dios a la humanidad. Y esa es una de las imitaciones que Dios pide de nosotros, que nosotros en ese mismo amor también amemos los unos a los otros. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, otra cualidad a imitar es la misericordia. Y la misericordia viene de la mano con la compasión. La compasión está ligada al interés del otro por el bienestar ajeno, aún por encima de mi bienestar. Pero muchas veces dentro de nosotros reina el egoísmo, donde si yo en mi casa estoy bien, si yo en mi casa como los 3 tiempos, no me preocupa si alguien no tiene que comer. Se me arruinan los huevos, se me arruina la crema, porque como ni como mucho y compro bastante, hasta se me pudre la verdura y la desperdicio. Pero nunca en mi corazón está la compasión de decir, aquel hermano enfermo no trabaja y no tiene quien le dé y nunca me renace, voy a ir a dejarle algo. Ahí se demuestra la misericordia y la compasión. Es decir, el otorgar algo sin haber hecho méritos para recibirlo. El darle a alguien algo sin que esa persona se lo haya merecido o le haya a usted devuelto algo para que diga, no, él se merece que yo le ayude. No, sin necesidad de merecerlo, usted le da, eso es misericordia. Y la misericordia nos alcanzó también. Por eso es que usted va a ver que todas las cualidades las encierra en una sola cosa: el sacrificio de Cristo como ofrenda a Dios, como olor fragante. ¿Por qué? Porque así también Cristo tuvo misericordia de la condición de nosotros. Cuando allá en el cielo se oyó una voz y se exclamó una pregunta, y dijo el Padre, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? ¿Usted cree que Miguel se compadeció y dijo, yo voy a ir? ¿Usted cree que Gabriel dijo, no, Señor, no se preocupe, Jehová, yo voy a ir por la humanidad? No, los arcángeles se quedaron callados. Los 24 ancianos se quedaron en silencio. La corte celestial no dijo una palabra. ¿Sabe qué quiere decir eso? No había nadie con la misericordia suficiente para venir a la tierra y entregarse en expiación por usted y por mí. Pero en medio del silencio, sí hubo uno que habló y dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Dígalo primero y establece tu postrero. Y dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros vimos la gloria del Padre, llena de gracia y de verdad, porque en medio de todo estaba la misericordia del Hijo de Dios para salvación de la humanidad. No había nadie que viera ni un centavo por usted y por mí. Alguien pagó precio de sangre del alma humanidad. Gloria a su nombre. Por lo tanto, la misericordia del Padre quedó atada en el sacrificio del Hijo, porque no teniendo él que llevar las culpas suyas ni las culpas mías, era usted y yo el que merecía el azote, pero lo recibió el Maestro en misericordia de usted y de mí.
Porque éramos usted y yo los que merecíamos los clavos en las manos de los pies, pero el Maestro nos sostuvo en la cruz por la misericordia hacia usted y hacia mí. Porque esa corona debió de haberse incrustado en nuestras sienes y haber sentido el dolor de los espinos, porque usted y yo éramos pecadores y lo merecíamos, pero él nada hizo y se entregó por misericordia de nosotros. Oh, gloria al Señor. Por eso Pablo dice, imiten a Dios en la misericordia, compadeciéndonos por los otros. Por eso, mire, dice Pablo mismo lo menciona en los Filipenses, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual dice que él siendo igual a Dios, no escatimó ser como Dios, como algo a que estar aferrado. Y él dice, antes de esa parte menciona que si hay un consuelo de amor, si hay una comunión del Espíritu, si alguna misericordia, completar mi gozo, dijo Pablo, sintiendo lo mismo los unos por los otros, nada hagas por contienda ni por vanagloria, sino antes hacerlo con amor, estimando las cosas de los otros como superiores a las vuestras. Aleluya. Eso es misericordia entre nosotros. Bien, mire, rápido. Santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. Una de las cualidades que debemos de imitar también es la santidad, porque en otro texto dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice la Escritura, siempre hablando en la santidad, que la santidad viene de la mano con la pureza. Y por eso dice que nosotros, los hombres, Dios pide que levanten las manos sin iras y sin contiendas. ¿Por qué razón? Porque a paz y a santidad hemos sido llamados y Cristo nos enseñó de su santidad. Así también nos enseñó de su humildad y de su mansedumbre. Dice la Escritura que estaban reunidos antes de la fiesta. Mire, estaban todos comiendo y en medio de la cena dice que Cristo se levantó de la mesa, agarró una toalla, se ciñó las ropas, agarró un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Y comenzó a lavarlos y a secarlos, a enjugarlos con la toalla. Y cuando llegó a Pedro le dijo, tú me lavarás a mí los pies, le dijo Pedro. Y le dijo, las cosas que yo hago ahora no las entienden, pero luego las entenderán, le dijo. Pero deja que se haga, le dijo, que se cumpla toda escritura. Y él le dijo, entonces, le dijo, no me laves solo los pies, no lávame completo. Cuando terminó de hacerlo, se sentó y les dijo, les he dejado ejemplo, porque ustedes me llaman maestro y señor, y bien hacen, le dijo. Pero como diciendo yo que soy mayor, lo he hecho a ustedes que son menores, ahora resta lavarse los pies los unos a los otros. Y no está hablando en un sentido de que nos vamos a sentar aquí y nos vamos a quitar el zapato, sino que en la tradición antigua, el que lavaba los pies en la casa era el siervo más pequeño de la casa. O sea, el más inferior. A ese lo ponían a hacer esa tarea que era la más baja. Y el Señor les enseñó que siendo Él el maestro de ellos,
y siendo mayor que ellos, se humilló a lavarle los pies a ellos. Y así también ahora nosotros, la Escritura nos está enseñando que en nosotros exista esa humildad que el Maestro tenía, que nosotros imitemos la humildad del Señor, para que nosotros también nos bajemos a lavarnos los pies entre nosotros. Por lo tanto, dentro de nuestro corazón debemos de sacar toda altivez, toda arrogancia, todo orgullo que haya en el corazón del hombre y de la mujer, para que dentro de nosotros entre la humildad de Cristo, porque la humildad el Señor la mira y está cerca de los humildes, pero a los altivos los retiene y los mira de lejos. Así que si usted dice que el Señor está cerca de usted, porque es humilde. Porque si somos orgullosos, aunque digamos que está cerca, no está cerca. Bien. Quiero irme al 2 en los 5 minutos que me quedan. Y andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, Cristo es el modelo de amor a imitar, según lo que Pablo les escribe acá. Pero mire, aquí nos quiero meter una pregunta. ¿Cuántas personas, hoy es jueves, cuántas personas se han beneficiado de tu amor esta semana? Hagamos recuento de este lunes. ¿Cuántas personas se han beneficiado del amor que tiene dentro en esta semana? Bien, piénselo ahí. Vamos a ver por qué les digo esto. Porque el amor de Cristo nos benefició a nosotros grandemente, al punto en el que el apóstol Pablo les da la clave de cómo sobrevivir en el medio en el que vivían. Y la clave que le dan no es vayan más a la iglesia, o no le dice ahí en el pasaje canten más, o prediquen más, o ayunen más, o hagan más vigilias, sino que le dice anden en amor, como también Cristo nos amó. Y el verbo que utiliza es un verbo en infinitivo, o sea que es un verbo que se hace en el presente, pero que no tiene caducidad. O sea que cuando menciona andar en amor, está diciendo que no es solo un rato en el día, no es solo un momento en el mes, un par de meses en el año. Tampoco no quiere decir que es solo con ciertas personas y con otras personas no, sino que lo sella y lo ata y dice como también Cristo nos amó, y el amor de Cristo no hizo acepción de personas para con nadie. Amó al grande como al pequeño, al gordo como al pechito, al moreno como al chelito, al de pelo negro como al otro, al liso, al colocho. Lo amó a todos por igual. Por lo tanto, al andar en amor nosotros, debemos nosotros de amar a todos por igual, sin estimar a uno más que a otro, sino como todos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Pero viene y tiene una característica muy importante y dice como ofrenda y sacrificio, dos cosas bien importantes, porque mire, lo compara con el momento de la muerte del Señor, haciendo referencia a dos cosas muy especiales. La primera es que el amor que Pablo le está pidiendo a la iglesia
no es un amor con dolor o por compromiso, porque así como para ofrendar aquí en esta iglesia, a nadie le ponemos la pistola para que vea allá afuera, sino que cada uno da como propuso en su corazón y lo da con alegría y voluntad. Así también Cristo no hubo nada ni nadie que lo obligara a venir a morir en la cruz del Calvario, sino que Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. Y nadie mató al Señor, sino que Él voluntariamente entregó la vida para salvarnos a usted y a mí. Por lo tanto, el amor que aquí menciona es un amor de voluntad, que se sienta la alegría de estar amando a los hermanos, que se sienta ese regocijo de la unidad y la hermandad entre nosotros. Y la otra cosa es que dice que fue un sacrificio a Dios que fue agradable a Dios. Eso quiere decir que las acciones de amor que nosotros hacemos tienen que ser en un sentido de completa sinceridad y de completa entrega. Porque cuando los sacrificios se hacían en Israel, dice la Escritura, que no quedaba absolutamente nada, hasta la ceniza la esparcían al final. Ocupaban la sangre, ocupaban la carne y luego la ceniza la esparcían también como parte del sacrificio. Por eso la palabra holocausto hacía referencia a algo que se consumaba o se quemaba todito. En un sentido igual, es que el amor de nosotros debe de tener un sacrificio de entrega total. Siempre se ha mencionado que la parte de Dios no pide una parte o un momento, Él lo quiere todo. En la parte del amor, de la misericordia, de la entrega de nuestra vida hacia Él, es una parte donde no ocupa un rato de tu tiempo, un momento de la mañana o solo las 2 horas de culto del día, sino que ocupa una entera disposición y entrega como un sacrificio completo que es agradable y recibido delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, para terminar, tenemos nosotros que reflejar esa imagen, porque imitando a Cristo, la gente que adoraba a Diana y la gente que vivía en Éfeso iban a ver que los seguidores de Cristo mostraban la imagen que el maestro tenía y eran diferentes de la sociedad que los rodeaba. Así también nosotros. Hoy en día hay mucha gente que imita a otros, gente famosa, gente de eminencia, gente que usted lo ve de repente en desfiles o de repente en algún tipo de evento o concierto o algo que viene algún famoso a dar. La gente se pinta el pelo igual que el famoso, la gente se compra la ropa igual que el famoso, a veces la gente se viste o habla igual que aquel a quien él sigue para tratar de llegarle a hacer como él le hace. Pero nosotros no andamos siguiendo a hombres carnales ni a gente famosa, sino que seguimos a uno más grande sobre todo, al cual Pablo ha dicho que debemos de imitarlo. Entonces, así como esa gente gasta tantas cosas para parecerse a la gente que admira, nosotros también debemos de sacrificar lo que sea necesario para tratar de parecernos, aunque sea un poco, a la imagen que Cristo dejó como ejemplo reflejada para nosotros.
Porque mira, ahí andan algunos ahí que quieren andar lavando igual que el presidente. Ahí andan algunos queriendo hasta vestirse o andar igual que él. Porque ahí no andan. Y algunos vienen hasta más al extremo que tienen algún futbolista o algo y cuando nace un niño hasta el nombre le ponen del que quiere. ¿Por qué? Porque están imitando, queriendo compararse a aquel. Pero nosotros, ojalá que dentro de la iglesia no vaya a haber algún cristiano que tenga algún fanatismo con alguna persona humana que quiera comportarse igual que él, o hablar igual que él, o actuar igual que él, sino que si alguien acá tiene ganas de imitar a alguien, que sea a Dios, como Pablo lo dijo, que seamos imitadores de él en todos los aspectos morales que Cristo nos dejó, para que seamos testimonio de la imagen de Cristo en la tierra, y que toda la gente idólatra, pagana, saltera, de brujería, de hechicería que nos rodea, cuando nos vean y nos digan: este parece que es cristiano, sin necesidad que nosotros lo digamos. ¿Se ha fijado que a veces la gente que se echa perfume, usted lo huele y dice: Carolina Herrera? De repente usted huele y dice: esa es de Versace, esa loción, dice que el hermano anda. O pasa la hermana y usted dice: dice usted, esa es Chanel 5 la que anda la hermana. Y no se lo ha dicho. ¿Cómo lo sabe? Por el olor fragante que deja. Que en el mercado digan: ve, esa que vende ahí es cristiana. Por la imagen que da, sin que usted lo ande profesando o tenga aquí en la frente algo que diga que es cristiano. Que allá en el trabajo digan: ve, ese muchacho parece que es cristiano. ¿Por qué? Porque su conducta y su actuar refleja la imagen de Cristo, refleja la santidad, el amor, la paz, la mansedumbre, la humildad que Cristo nos enseñó. Esa es la misión que debemos nosotros de reflejar, la imagen de Cristo. Pero ya le llevé más tiempo. Cantémosle al Señor, que el Señor le bendiga.